a la tarde. Es raro estar a la tarde compartiendo, ya acostumbrado a estar de mañana. Ahí escuchaba a Leandro decir esta mañana. Sin embargo, creo que venimos con un corazón humillado ante Dios y con la intención de poder agradecer lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Y hoy quería poder compartir con ustedes algo que esta semana tocó mi corazón, lo sigue tocando y espero poder animarte también a hacerlo, a darle. El jueves compartía justamente el valor de la palabra, el valor de la palabra de Dios, esa que hoy tenemos aquí en nuestras manos y que podemos leer libremente, y que costó el sacrificio de personas que para lograr que nosotros las tuviésemos, tuvieron que dar en muchos casos su vida, tuvieron que relegar cosas y que hoy, en el 2021, podemos libremente ver lo que su palabra dice. Pensando en esto, mi intención hoy es poder hoy compartirles los beneficios justamente de su palabra, de la palabra de Jehová. Y estaba buscando ahí en el diccionario, porque la palabra se repite en la Biblia muchas veces. Hay una importancia tremenda en lo que Dios habla a través de su palabra. Y es justamente su palabra la que ha conmovido y ha hecho que pudiésemos entender con el Espíritu Santo la condición en la que en algún momento cada uno de nosotros estaba. Y la palabra, en su significado para esto, dice que constituye el mensaje procedente del Señor, entregado con su autoridad y hecho eficaz con su poder. Lo vuelvo a leer. Dice que la palabra constituye el mensaje procedente del Señor, entregado con su autoridad y hecho eficaz con su poder. Es decir, que no es cualquier palabra, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios es soberana, que la palabra de Dios tiene poder. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, y te voy a invitar a ver cómo en 3 ejemplos vemos cómo la palabra de Dios se comunicó a través de los que participaron, los líderes, los referentes del Antiguo Testamento. En Génesis 15:1 vamos a ver cómo aquí textualmente dice, hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que iba a tener descendencia y de que ella iba a nacer una nación grande, iba a ser bendecida la tierra. Dice, después de estas cosas vino palabra, subrayalo ahí, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy escudo y tu galardón será sobremanera. Y ahí viene el relato donde le promete Dios acerca de que iba a tener una descendencia. Pero bueno, dice, vino palabra de Dios. Vemos también en Primera de Samuel 15:10, y dice así, cuando Saúl es desechado, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido
dice mis palabras. Vuelvo a repetir, he aquí que esta palabra se repite con una intención, porque la palabra de Dios tiene que ser autoridad en nuestra vida. En Primera de Reyes, capítulo 6, si se fijan, hablándole a Salomón, Primera de Reyes, capítulo 6, dice 11, dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé con David, tu padre. Realmente podemos ver cómo Dios es claro en su palabra, valga la redundancia y la repetición de la palabra, porque eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida, porque la palabra nos trae vida, la palabra nos aclara qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros y cuáles son esos beneficios. Te voy a invitar a ir a Salmo 119, que ahí cerquita habíamos estado. Salmo 119, versículo 74, 119, 74. El primer beneficio que yo anoté aquí es que vale la pena esperar cuando Dios nos habla a través de su palabra. Seguramente habrás puesto en oración, habrás puesto en algún momento alguna carga y Dios te respondió quizás enseguida o quizás tuviste que esperar. Sin embargo, cuando vimos la respuesta, nos gozamos en ella, porque vale la pena esperar. Porque dice acá el 74, los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra, dice, he esperado. En tu palabra he esperado. Esto es algo que quizás nos cuesta mucho a muchos de nosotros, la espera. El esperar alguna respuesta, el esperar algo que quizás tenga que ver con mi futuro. Sin embargo, podemos ver que acá el salmista está diciendo que el hecho de esperar nos va al final de cuentas, las personas que nos ven se van a alegrar y nosotros mismos nos vamos a alegrar porque hay respuesta de Dios. Después anoté como otra bendición también en el Salmo 119, 89, que 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Es precioso ver cómo el salmista está aseverando, y Dios mismo lo dice en su palabra, que su palabra permanece para siempre. O sea, acá no hay mentira, no hay nada que nos haga poder hacer dudar, aunque a veces lo hagamos, porque su palabra permanece para siempre y es nuestra guía. Y también gracias a ella, en el Salmo 101 podemos, anoté también como que podemos evitar cometer pecado. Salmo 119, 101 dice así, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. ¿Sí? Ahí estamos viendo cuáles son estos beneficios
que también compartía el jueves, que era algo que realmente daba gracias a Dios, porque gracias también a esas personas y al Espíritu que también llegó a esas personas, hoy podemos disfrutar y ver qué es lo que Dios inquiere en la vida de cada uno de nosotros. Su palabra es mucho más que el alimento, mucho más que el pan. Dice Mateo 4:4, que no solo del pan, dice, vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de su boca. Se fijan, ese alimento espiritual que es mucho más que el alimento que sacia nuestro cuerpo. No estoy diciendo que dejemos de comer, no tomen eso literal, pero vale la diferencia, o sea, vale recalcar el valor de la palabra y el beneficio que trae a nuestra vida. También vemos que Jesús, ahí en Mateo 7:24, te invito a buscarlo, Mateo 7:24, nos está hablando también acerca de la prudencia. 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? No es solamente que las lea, sino que las haga. Por eso siempre decimos que a veces podemos tener la palabra como a solo título informativo, o sea, nos informamos, pero la diferencia está en hacer lo que dice su palabra. Ahí está lo que el Señor nos está diciendo, y las hace. Le compararé a un hombre, dice, o mujer prudente. Qué bueno que es ver a estas personas cuando practican este tipo de situación donde Jesús les dice que las oye y las hace, ¿sí? Y hay otra cosa también muy importante también para nosotros, porque esta palabra a nosotros nos trajo vida. Esta palabra nos trae el poder saber cómo manejarnos en este tiempo, como también lo hizo en el Antiguo Testamento, donde les hablaba a los patriarcas, donde le hablaba a los profetas, palabra de Jehová, vino palabra de Jehová. Hoy nos está hablando a través de su palabra, de la Biblia, y nos invita a hacer este mismo acto de obedecer, de escuchar, de hacer, pero también nos invita a tener ese peso, esa carga de poder llevarlo a otras personas. Y te voy a invitar a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 23, hablando Pedro acerca del nuevo nacimiento. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Fíjense qué peso que tiene la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero significar hoy y recordar también, para que no nos olvidemos del peso que debe tener la palabra en nuestra vida. Porque toda carne es comida, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero dice el versículo 25, y esto subrayalo: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Se lo vuelvo a leer, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si a vos no te hubiesen anunciado la palabra de Dios, hoy no sabría cuál es tu condición. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, reflexionemos acerca de esto. Sé que los conceptos y sabemos que la Biblia es nuestro patrón de vida, pero es bueno volver a recordarlo, es bueno volver a inquirir en ella, es bueno volver a leer la cantidad de veces que sea necesario para que moldee nuestra vida hasta que vayamos a la presencia del Señor. Yo te invito y, y doy gracias a Dios porque, eh, como dice, ayer hablábamos en la reunión de varones, como el ciervo que brama en el desierto por las aguas, así debe ser nuestra sed por Dios, el poder estar siempre con ese ímpetu de poder leer de su palabra. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen en menor o menor medida, pero en cada una de las etapas que cada uno quizás está viviendo espiritualmente, anímense a leer su palabra, la palabra de Dios que viene a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces dijimos que la palabra de Dios nos puede traer prudencia, que la palabra de Dios vale la pena esperar, y que también nos evita poder estar pecando deliberadamente. Así que doy gracias por poder compartir esto, que la verdad que me llegó mucho a mi vida. Ya tengo más de 20 años en su palabra, y como por ahí dicen, a veces uno parece que lo repite un montón de veces, pero no nos va a alcanzar esta vida para ver la grandeza de Dios. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que sea de bendición.